Os presentamos nuestro grupo de investigación. Se llama Biofarma y fue creado en la Universidad de Santiago de Compostela en 2005. Nuestros laboratorios están situados en el CIMUS y nuestras actividades académicas se integran en el Departamento de Farmacología de la USC. El grupo Biofarma es un grupo que lleva más de 20 años trabajando en farmacología aplicada al descubrimiento de fármacos. Ahora somos más de 30 personas. Uno de nuestros hitos es que hemos conseguido que llegasen nuevas moléculas en las que hemos colaborado a ensayos clínicos en humanos como nuevos medicamentos, y también hemos convertido nuestro laboratorio en una de las 7 plataformas de altas capacidades en descubrimiento de fármacos del consorcio europeo OpenScreen. Y ahora, para una visita virtual, puesto que no podemos invitar a todos a nuestra jornada de puertas abiertas a vernos hoy, pues uno de nuestros jóvenes investigadores, Antón Martínez, pues va a hacer la visita por nuestras instalaciones virtual en este caso. Muchas gracias, Antón. Nuestro trabajo, que tiene la finalidad de descubrir medicamentos, se inicia aquí. Se trata de un espacio con aire filtrado y ambiente controlado para evitar la entrada de microorganismos del exterior. Aquí cultivamos las células que nos van a servir para desarrollar posteriormente los modelos de enfermedad sobre los que vamos a probar los fármacos. El cultivo celular se ha de llevar a cabo en condiciones de esterilidad para evitar contaminaciones con hongos, bacterias o virus. Además, los incubadores donde crecen nuestras células tienen que tener una temperatura, humedad y concentración de dióxido de carbono controladas para permitir a las células reproducirse adecuadamente. Lo más habitual es cultivar las células en placas, de manera que las células forman una capa sobre la superficie de la placa, pudiéndose aislar solamente unos pocos millones de células en cada placa. Sin embargo, en ocasiones es necesario cultivar muchos miles de millones de células. Para ello realizamos cultivos en suspensión, sea en botellas o en bolsas. Los cultivos en bolsas son especialmente delicados y necesitan de un control exhaustivo de las concentraciones de gases y del aporte de nutrientes para evitar que las células se mueran. Nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos cuenta con un laboratorio de farmacogenómica dependiente de la Fundación Galega de Medicina Xenómica. El trabajo en este laboratorio se basa en el aislamiento y caracterización de ácidos nucleicos, ADN y ARN, procedentes de las células que cultivamos en la sala de cultivo celular, que van a permitir la identificación y caracterización de dianas en el genoma. El laboratorio también cuenta con secuenciadores que permiten, utilizando la técnica de la PCR, cuantificar la presencia de ácidos nucleicos en las muestras para estudiar las relaciones entre los fármacos y el genoma. La profesora Mabel Loza, que dirigía el grupo Biofarma, y yo, que dirijo el grupo de Medicina Xenómica, decidimos unir los dos esfuerzos para, a partir de dianas que nosotros podíamos identificar genómicas o otras personas en todo el mundo, pues poder hacer una innovación precoz en el mundo de la de fármacos, y creamos o conseguimos una financiación para una estructura que se llama Inofarma, que nos permitió trabajar en proyectos de desarrollo precoz de fármacos. Es una infraestructura grande que hoy día forma parte del European OpenScreen y donde tenemos una quimioteca grande y podemos acelerar mucho el proceso de descubrimiento de fármacos. Trabajamos en modelos público-privados de innovación abierta, normalmente buscando ideas en todo el mundo que podamos desarrollar desde la plataforma. Recientemente desarrollamos con éxito un proyecto que se llama I2D2, donde conseguimos desarrollar muy precozmente una serie de moléculas para el tratamiento de unas enfermedades y pretendemos escalarlo todavía a mayor tamaño, trabajando con grandes fármacas, buscando ideas en todo el mundo innovadoras y desarrollándolas. Y ese es un poquito nuestro objetivo en este proyecto. Cambiamos de laboratorio. En este se lleva a cabo el estudio de las proteínas codificadas por los genes estudiados en el anterior laboratorio, proteínas en las que los fármacos ejercen su efecto. En el laboratorio de biología molecular podemos obtener grandes cantidades de proteínas a partir de cultivos de bacterias. Además, llevamos a cabo técnicas básicas de biología molecular que permiten caracterizar y determinar la presencia de proteínas en una determinada muestra. Esto nos permite identificar el lugar del organismo donde un fármaco ejerce su acción, las dianas, para que ejerzan su efecto. Asimismo, en este laboratorio disponemos de instrumentos que nos permiten purificar y aislar
una determinada proteína a partir de muestras complejas para, en los siguientes laboratorios, llevar a cabo más estudios sobre los fármacos. Pasamos ahora al laboratorio preparatorio, donde se procesan las células para realizar los experimentos para estudiar nuevos fármacos. Es un laboratorio eminentemente manual donde trabajamos con pipetas. Los experimentos de descubrimiento de fármacos los realizamos en placas de pocillos, que permiten ensayar muchas moléculas al mismo tiempo. Además, también llevamos a cabo estudios de farmacocinética y de estabilidad de fármacos con un cromatógrafo de líquidos acoplado a un detector de masas que permite medir la concentración de un fármaco en muestras tomadas a distintos tiempos. La concentración del fármaco se corresponde con el área bajo la curva de los picos que vemos en la imagen, de manera que podemos ir viendo cómo se va degradando el fármaco. A continuación pasamos a otro de nuestros laboratorios donde se llevan a cabo los ensayos de puesta a punto de los cribados de fármacos. En este espacio se combina el trabajo manual con el empleo de robots. Así, en el recinto semiautomatizado podemos realizar medidas de fluorescencia y luminiscencia en cada uno de los pocillos de una placa, pudiendo estudiar el efecto de un gran número de fármacos sobre las células, utilizando distintas ondas que emiten señales cuando los fármacos ejercen su efecto en las células. También podemos medir a tiempo real el efecto de los fármacos en las células mediante este aparato que dispone de un robot en su interior para dispensar los fármacos y una cámara que registra respuestas muy rápidas. Asimismo, podemos realizar estudios de cinética enzimática con un dispositivo que permite, utilizando un chip, medir a tiempo real las concentraciones de sustratos y productos enzimáticos, viendo cómo varían por efecto de distintos fármacos. Por último, pasamos al laboratorio de descubrimiento de fármacos, que dispone de una mesa robotizada. En la mesa robotizada hay distintos tipos de incubadores, lectores y robots que pueden trabajar durante 24 horas al día. La nuestra es una de las plataformas europeas de altas capacidades de cribado de fármacos y dispone de una colección de más de 200.000 compuestos, cuyo efecto sobre las células, utilizando la mesa robotizada, se puede ensayar en unos pocos días, permitiendo buscar entre ellas fármacos activos en los modelos que hemos desarrollado anteriormente. En este laboratorio tenemos además otros instrumentos que nos permiten realizar distintos ensayos para el cribado de nuevos fármacos, como un dispensador por ultrasonidos. Este dispositivo permite transferir desde una placa a otra volúmenes del orden de los nanolitros, es decir, la millonésima parte de 1 mililitro. También tenemos un microscopio de alto contenido que permite tomar imágenes en cada pocillo de una placa. De esta manera podemos evaluar el efecto de los compuestos sobre la morfología y la expresión de marcadores en una célula. Es lo que sucede en este proyecto, en que buscamos nuevos fármacos que protejan frente a la neurotoxicidad de algunos antitumorales y antivirales. Y hasta aquí la visita virtual a nuestros laboratorios para que conozcáis la esencia de nuestro trabajo de campo. Una labor que se realiza gracias a nuestro equipo de más de 30 especialistas enfocados a transferir conocimiento, aplicar los resultados de nuestras investigaciones al paciente y estrechar colaboraciones con instituciones e industria para que nuevos medicamentos lleguen a la sociedad con celeridad, eficacia y seguridad.